Next, we are on our way to go see the apartment where my dad grew up, in el centro histórico de Arequipa. Ya estamos en la quinta cuadra de la Merced 528. Acá, ¿quiénes vivieron en la Merced 528? Nosotros, te voy a decir, comenzamos viviendo ahí al frente. Ok. Ahí al frente. Y de ahí la casa nos quedó con 2 piezas nomás. Nos cambiamos aquí a una. This is the part I've been looking forward to the most, seeing the apartment where my dad grew up. He has recounted so many stories from here. Ya, esta ha sido nuestra cancha de fútbol. Aquí era un gol y las Acá jugaban fútbol. Sí. Ahí era un gol, esa puerta, y aquí era el otro gol. Y aquí hemos entrado a la 528 de la Merced, donde este es el zaguán, ¿no? El zaguán de eso. Y ahí está el tío Enrique, que ha entrado a caminar sobre los pasos de la hierra. Ahí está, ¿se acuerda? Aquí jugaban fútbol. Sí. ¿Ah? Sí, este era un gol y el otro gol era la puerta. They would play with makeshift soccer balls made of socks and strings and anything they could find. Bueno, Quique, allá vivimos, esa fue nuestra última casa, esa puerta abierta en los altos. The door is locked, but fortunately someone is coming by just at the right time to let us in. Señor, ¿vive aquí todavía el dentista Palomino? Ya no vivo hace años. ¿Ya no vive? ¿Usted hace cuántos años vive acá? Yo vivo 50 años, pero yo estaba 50 años. Sí, pero yo estaba allá en... A friendly exchange with an old neighbor that remembers my dad's family, Rodriguez Rivera. Rodríguez Rivera. Nosotros somos la señorita Andreina Rivera. Ah, sí, que te conocí. vivía ahí. Fuiste donde había salido, ¿no? Sí. Sí, ahí claro. Ahí vivíamos nosotros. Ah, ya. Hacía ¿Usted la local. conoció a la señorita Andreina Rivera? de Sí, ahí? claro. Sí. Y trabajaba acá en la escuelita de la Merced. Sí. Ahí, ¿cómo no la conocí? Claro. Y podemos pasar un ratito a mirar Pase nomás, pase usted. y cerramos cuando salgamos. He remembers my dad's aunt, Andreina Rivera, who continued to live there after they moved away. She was a well-known teacher and poet in the area. Todo este recorrido hacían para llegar hasta la puerta de la calle. Sí, sí, Ya, sí. ¿y aquí quién Y aquí murió, pues como te digo, era la abuelita, la mamá, la hermana de la mamá, 2 niños y el esposo de la mamá. Eran como 7 personas. ¿Aquí vivían en esta parte? Sí, en esa. Y es solo una habitación. At the time, benzene, the highly flammable chemical, was used as a cleaning agent, and it exploded inside the tiny 1-bedroom apartment, killing all except 2 of the grandkids that had gone out that morning for bread. My dad and his family heard the explosion, and the memory of that tragedy stuck with them. Y estas gradas vivíamos nosotros. ¿Y estas son las mismas gradas de hace 60 años? Sí, ¿Estas son las mismas gradas sí. de hace 60 años o 70? Exacto. Aquí Luis Díaz Canseco enamoraba con la muchacha que vivía aquí. Aquí. Parado en la ventana. Ya. Sí, porque no lo dejaban que se pare allá en la puerta. Y por acá nomás. Por aquí nomás. Metía la cabeza y se daban unos chupetes. ¿Y estas gradas cuántas veces has subido y bajado? Miles de veces. This is it, apartment 31, home to so many stories and memories that my dad shared over the years. Most of the stories were of him and his best friend, Adolfo Guzman. They didn't have any real toys or money, but they had endless adventures together. They both attended El Colegio Militar and would be lifelong friends. They both studied engineering, and later, when Adolfo moved to the US, he would help my father, who was 24 at the time, move there as well. Adolfo lived downstairs, right below my dad's apartment. Eran 6 Seis. departamentos. 6 de acá. Lleno de muchachos. Yo he roto todos estos vidrios jugando fútbol. Me correteaban, le iban y le decían a mi papá que se había roto el vidrio. Adolfo y su mamá, su familia, vivían aquí en esa ventana y la próxima ventana. Adolfo Guzmán. Así, no les dejaba ni un vidrio hasta que decidieron no poner más vidrios. Mejor, o vidrios de plástico. Pero ¿sabes qué hacían? Se quejaban, se subían aquí al segundo piso, se quejaban a mi papá. Y mi papá decía, sí señor, yo les voy a pagar el vidrio. His other memories were of his family and his siblings, and of course, his complicated relationship with his dad. He loved his dad dearly, who was a tough police officer in the 1930s,
40s, and 50s, and it was a tough love that he knew from his dad. He survived a rough childhood, often taking care of his mom and siblings. He made a promise to be a better father, and looking back, he would get emotional but understood that his dad was only doing the best that he could. I am thankful my dad made good on his promise. He grew up here in humble conditions, but always had a clear vision for himself, his family, and his future.